Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar con la lectura de La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne. Y bueno, recuerden que los capítulos anteriores quedaron en mi canal Marianita Imaginación. Bueno, todos los capítulos van quedando ahí a medida que se van subiendo. Vamos a ver qué ocurre. Capítulo 28, donde Picaporte no pudo hacer entender el lenguaje de la razón. El tren, al salir de Great Salt City y de la estación de Ogden, se elevó durante una hora hacia el norte, hasta Beaver River, después de recorrer unas 900 millas desde San Francisco. En esta parte del territorio, comprendida entre esos montes y las montañas rocosas propiamente dichas, los ingenieros mecánicos han tenido que vencer las más serias dificultades. Así pues, en ese trayecto, la subvención del gobierno de la Unión ha ascendido a $48,000 por milla. Pero los ingenieros, como hemos dicho, no han violentado a la naturaleza, sino que han usado con ella de astucia, sesgando las dificultades, no habiendo tenido necesidad de perforar más que un túnel de 14,000 pies para llegar a la gran cuenca. En el lago Salado era donde el trazado llegaba a su más alto punto de altitud. Desde aquí su perfil describía una curva muy prolongada que bajaba hacia el valle Bitter Creek para remontarse hacia la línea divisoria de las aguas entre el océano y el Pacífico. Los ríos eran numerosos en esta región montañosa. Hubo que pasar sobre puentes el Moody y el Green y otros. Picaporte se había tornado más impaciente a medida que se acercaba al término del viaje. Y Fix, a su vez, hubiera querido haber salido ya de aquella región extraña. Temía las tardanzas, recelaba los accidentes, y aún tenía más prisa que el mismo Phileas Fogg en poner el pie sobre la tierra inglesa. A las 10 de la noche, el tren se detenía en la estación de Fort Bridger, de la cual se separó al punto, y 20 millas más allá entraba en el estado de Wyoming, el antiguo Dakota, siguiendo todo el valle de Bitter Creek, en donde surgen parte de las aguas que forman el sistema hidrográfico del Colorado. Al día 7 de diciembre hubo un cuarto de hora de parada en la estación de Green River. La nieve había caído durante la noche con bastante abundancia, pero, mezclada con lluvia medio derretida, no podía estorbar la marcha del tren. Sin embargo, este mal tiempo no dejó de inquietar a Picaporte, porque la acumulación de nieve, entorpeciendo las ruedas, podía comprometer la suerte del viaje. Pero, ¿qué idea habrá tenido mi amo para viajar durante el invierno? ¿No podía guardar la buena estación para tener mayores probabilidades?, se preguntaba Picaporte. Pero en aquel momento en que el honrado mozo no se preocupaba más que del estado del cielo y del descenso de la temperatura, Mistress Aouda experimentaba recelos más vivos, que procedían de una muy diferente causa. En efecto, algunos viajeros se habían apeado y se paseaban por el muelle de la estación de Green River, aguardando la salida del tren. Ahora bien, a través del cristal reconoció entre ellos al coronel Stan Proctor, aquel americano que tan groseramente se había comportado con Phileas Fogg durante el mitin de San Francisco. Mistress Aouda, no queriendo ser vista, se echó hacia atrás. Esta circunstancia impresionó vivamente a la joven. Había cobrado afecto al hombre que, por frío que fuera, le daba diariamente muestras de la más absoluta adhesión. No comprendía, sin duda, toda la profundidad del sentimiento que le inspiraba a su Salvador, y aunque no daba a ese sentimiento otro nombre que el de agradecimiento,
Había más que esto sin sospecharlo ella misma. Por eso su corazón se oprimió cuando reconoció al grosero personaje a quien tarde o temprano quería Mr. Fogg pedir cuentas de su conducta. Evidentemente, era la casualidad sola la que había traído al coronel Proctor. Pero, en fin, estaba allí, y era necesario impedir a toda costa que Phileas Fogg viese a su adversario. Mistress Aouda, cuando el tren echó de nuevo a andar, aprovechó un momento en que Mr. Fogg dormitaba para poner a Fix y a Picaporte al corriente de lo que ocurría. «¡Ese Proctor está en el tren!», dijo Fix. «Pues bien, tranquilícese, señora. Antes de entenderse con el llamado con Mr. Fogg, ajustará cuentas conmigo. Me parece que en todo caso soy yo quien ha recibido los insultos más graves. Y además, añadió Picaporte, yo me encargo de él por más coronel que sea». «Señor Fix», repuso Mistress Aouda, «Mr. Fogg no dejará a nadie del cuidado de vengarse. Es hombre, lo ha dicho, capaz de volver a América para buscar a ese individuo. Si ve por consiguiente al coronel Proctor, no podremos impedir un encuentro que pueda traer resultados deplorables. Es menester, pues, que no lo vea». «Tiene razón, señora», respondió Fix. «Un encuentro podría estropearlo todo. Vencedor o vencido, Mr. Fogg se atrasaría y...» «¿Y?», añadió Picaporte. «Eso haría ganar a los gentlemen del Reform Club. Dentro de 4 días estaremos en Nueva York. Pues bien, si durante 4 días mi amo no sale de su vagón, puede esperarse que la casualidad no lo pondrá enfrente de ese inútil americano que Dios confunda, y ya sabremos impedirlo». La conversación se suspendió. Mr. Fogg se estaba despertando y miraba el campo por entre el vidrio manchado de nieve. Sin ser oído, Picaporte se dirigió al inspector de policía. «¿De veras se arriesgaría por Fogg?». «Todos los medios emplearé para que llegue vivo a Europa», respondió simplemente Fix con tono que desentonaba una implacable voluntad. Picaporte sintió cierto estremecimiento, pero sus convicciones respecto a la no culpabilidad de su amo siguieron inalterables. ¿Y podría hallarse algún medio de detener a Mr. Fogg en el compartimiento para evitar todo encuentro con el coronel? No podía ser esto difícil, contando con el genio calmoso del gentleman. En todo caso, el inspector de policía creyó haber dado con el medio, porque decía a Phileas Fogg: «Largas y lentas son estas horas que se pasan así en ferrocarril». «En efecto», dijo el gentleman, «pero van pasando». «¿A bordo de los buques?», repuso el inspector. «Tenía costumbre de jugar al whist». «Sí, pero aquí sería difícil. No hay naipes ni jugadores». «Oh, en cuanto a los naipes ya los encontraremos, porque se venden en todos los vagones americanos. En cuanto a compañeros de juego, si por casualidad la señora...». «Ciertamente, caballero», respondió con viveza Aouda, «sé jugar al whist. Eso forma parte de la educación inglesa». «Y yo», repuso Fix, «tengo alguna pretensión de jugarlo bien. Por consiguiente haremos la partida de 3. «Como gusten», respondió Fogg, gozoso de dedicarse a su juego favorito aún en el tren. Picaporte fue en busca del steward y volvió luego con 2 barajas, fichas, tantos y una tablilla forrada de paño. No faltaba nada. El juego comenzó. Mistress Aouda sabía bastante bien el whist, y aún recibió algunos cumplidos del severo Phileas Fogg. En cuanto al inspector, era de primera fuerza y capaz de luchar con el gentleman. «Ahora es nuestro, y ya no se moverá», se dijo Picaporte. A las 11 de la mañana, el tren llegó a la línea divisoria, en las aguas de ambos océanos.
Aquel paraje llamado Pass Bridger se hallaba a 7.524 pies ingleses sobre el nivel del mar y era uno de los puntos más altos del trazado férreo a través de las montañas rocosas. Después de haber recorrido unas 200 millas, los viajeros hallaron por fin en una de esas extensas llanuras que llegaban hasta el Atlántico y que tan propicias son para el establecimiento de caminos de hierro. Sobre la vertiente de la cuenca atlántica se desarrollaban ya los primeros ríos, afluentes o subafluentes del North Platte. Sobre el horizonte y del este, sobre todo el horizonte del este y del este, sobre todo el horizonte del norte y del este, estaba cubierto por una inmensa cortina semicircular que formaban la porción septentrional de las montañas rocosas, dominada por el pico de Laramia. Entre esa curvatura y la línea férrea se extendían vastas llanuras abundantemente regadas. A la derecha de la vía aparecían las primeras rampas de la masa montañosa que se redondea al sur, hasta el nacimiento de Arkansas, uno de los grandes tributarios de Missouri. A las 12:30 los viajeros divisaron el fuerte Halleck, que domina aquella comarca. Con algunas horas más, el trayecto de las montañas rocosas quedaría vencido, y por consiguiente podía esperarse que ningún incidente perturbaría el paso del tren por tan áspera región. Ya no nevaba y el frío era seco. A lo lejos huían unas aves grandes espantadas por la locomotora. Ninguna fiera, oso ni lobo aparecerían en la llanura. Era el desierto con su inmensa desnudez. Después de un almuerzo servido en el mismo vagón, Mr. Fogg y sus compañeros acababan de tomar los naipes de nuevo, cuando se oyeron violentos silbidos. El tren se paró. Picaporte se asomó a la portezuela y no vio nada ni había estación alguna. Mistress Aouda y Fix pudieron temer por un momento que Mr. Fogg bajase a la vía, pero el gentleman se contentó con decir a su criado: «Picaporte, por favor, vaya a ver de qué se trata». Picaporte salió, y unos 40 viajeros habían dejado ya sus puestos, entre ellos el coronel Stamp Proctor. El tren se había parado ante una señal roja, y el maquinista, así como el conductor, discutían vivamente con un guardavía que había sido enviado al encuentro del convoy por el jefe de Medicine Bow. La estación inmediata. Tomaban parte en la discusión algunos viajeros que se habían acercado, y entre ellos el referido coronel Proctor. Con altaneras palabras e imperiosos ademanes, Picaporte oyó decir: «No hay medio de pasar. El puente de Medicine Bow está resentido y no aguantaría el peso del tren». El puente que se trataba era colgante y cruzaba un río a una milla del sitio donde se había parado el tren. Según el guardavía, muchos alambres estaban rotos y el puente amenazaba ruina, siendo imposible arriesgarse a pasarlo. El guardavía no exageraba al afirmarlo, y es preciso tener en cuenta que con los hábitos de los americanos, cuando son ellos prudentes, sería locura no serlo. Picaporte, que no se atrevía a contárselo a su amo, estaba oyendo lo que decían, quieto como una estatua y apretando los dientes. «Me parece», dijo el coronel Proctor, «que no vamos a estar aquí criando raíces en la nieve». «Coronel», repuso el maquinista, «hemos telegrafiado a la estación de Omaha para pedir un tren, pero es probable que no llegue a Medicine Bow antes de las 6 horas». «¿6 horas?» dijo Picaporte. «Sin duda. Además necesitaremos ese tiempo para llegar a pie a la estación». «Pero si solo está una milla»,
dijo un viajero. En efecto, pero al otro lado del río. ¿Y ese río no puede pasarse con barca? Imposible. El torrente viene creciendo por las lluvias. Es un raudal y tendremos que dar un rodeo de 10 millas al norte para hallar un vado. El coronel lanzó un torrente de palabrotas arremetiendo contra la compañía y contra el maquinista, mientras Picaporte, furioso, no estaba lejos de hacer coro con él. Había un obstáculo material contra el cual habían de estrellarse esta vez todos los billetes de su amo. Además, el descontento era general entre los viajeros, quienes, sin contar con el atraso, se veían obligados a andar unas 15 millas por la llanura nevada. Hubo, pues, alboroto, vociferaciones, gritería, y esto hubiera debido llamar la atención de Phileas Fogg si no fuese por el juego. Sin embargo, Picaporte tenía que darle parte de lo que pasaba, y se dirigía al vagón con la cabeza baja. Cuando el maquinista, verdadero yanqui llamado Forster, dijo levantando la voz: «Señores, tal vez hay un medio de pasar». «¿Por el puente?», dijo un viajero. «Por el puente». ¿Con nuestro tren?», preguntó el coronel. «Con nuestro tren». Picaporte se detuvo y devoraba las palabras del maquinista. «Pero el puente amenaza ruina». «No importa», respondió Forster. Creo que lanzando el tren a toda velocidad hay probabilidad de pasar». «¡Diantre!», dijo Picaporte. Cierto número de viajeros fueron inmediatamente seducidos por la proposición, que gustaba en especial al coronel Proctor. Este cerebro descompuesto consideraba la cosa muy fácil. Se acordó de que unos ingenieros habían concebido la idea de pasar los ríos sin puentes, con trenes rígidos lanzados a toda velocidad. Y a fin de cuentas, todos los interesados en la cuestión se pusieron de parte del maquinista. «Tenemos 50 probabilidades de pasar», decía uno. «60», decía otro. «80, 90%. Picaporte estaba asustado. Si bien se hallaba dispuesto a intentarlo todo para pasar el Medicine Creek, pero la tentativa le parecía demasiado peligrosa. Bueno, por otra parte, pensó, hay otra cosa más sencilla que ni siquiera se le ocurre a esta gente. «Caballero», dijo uno de los viajeros, «el medio propuesto por el maquinista me parece algo aventurado, pero 80 probabilidades», respondió el viajero que le volvió la espalda. «Bien, lo sé», respondió Picaporte, dirigiéndose a otro. «Pero una simple reflexión...» «No hay reflexión. Es inútil», respondió el americano encogiéndose de hombros, puesto que el maquinista asegura que pasaremos. «Sin duda pasaremos, pero sería más prudente...» «¿Cómo prudente?», exclamó el coronel Proctor, a quien hizo dar un salto esa palabra oída por casualidad. «Le dicen que a toda velocidad, ¿comprende? ¡A toda velocidad!». «Ya sé, comprendo», repetía Picaporte, a quien nadie dejaba acabar. «Pero sería, si no más prudente, puesto que la palabra les molesta, al menos más natural». «¿Quién? ¿Cómo? ¿Qué quiere decir ese con natural?», gritaron todos. Ya no sabía el pobre mozo a quién dirigirse. «¿Tiene miedo?», le preguntó el coronel Proctor. «¿Yo? ¿Miedo? Pues bien sea, yo les enseñaré que un francés puede ser tan americano como ustedes», dijo Picaporte. «¡Al tren! ¡Al tren!», gritaba el maquinista. «Sí, al tren», se decía Picaporte. «Al tren». Y al instante. «Pero nadie me impedirá pensar que hubiera sido más natural pasar primero el puente a pie y luego el tren». Nadie oyó tan cuerda reflexión.
ni nadie hubiera querido reconocer su conveniencia. Los viajeros volvieron a los coches. Picaporte ocupó su asiento sin decir nada de lo ocurrido. Los jugadores estaban absortos en su whist. La locomotora silbó vigorosamente. El maquinista, invirtiendo el vapor, trajo el tren para atrás durante cerca de una milla, retrocediendo como un saltador que iba a levantar el vuelo. Después de otro silbido, comenzó la marcha hacia adelante. Se fue acelerando, y pronto la velocidad fue tan espantosa. No se oía ya la repercusión de los relinchos de la locomotora, sino una aspiración seguida. Los pistones daban 20 golpes por segundo. Los ejes humeaban entre las cajas de grasa. Se sentía, por decirlo así, que el tren entero, marchando con una rapidez de 100 millas por hora, no gravitaba ya sobre su carril. La velocidad neutralizaba la pesantez, y pasaron como un relámpago. Nadie vio el puente. El tren saltó, por decirlo así, de una orilla a otra, y el maquinista no pudo detener su máquina desbocada sino a 5 millas más allá de la estación. Por su parte, el puente, definitivamente arruinado, se desplomaba con estrépito sobre el raudal de Medicine Bow. Chanfle. Eso sí que fue bastante arriesgado. Sigamos. Capítulo 29, donde se refieren varios incidentes que solo acontecen en los ferrocarriles de los Estados Unidos. Aquella misma tarde, el tren proseguía su marcha sin obstáculos. Pasaba el fuerte Saunders, transponía el paso Cheyenne y llegaba al paso de Evans. En este sitio alcanzaba el ferrocarril el punto más alto del trayecto, 8.091 pies sobre el nivel del océano. Los viajeros ya no tenían más que bajar hasta el Atlántico por aquellas llanuras sin límites niveladas por la naturaleza. Allí empalmaba el ramal de Denver City, ciudad principal del Colorado. Este territorio es rico en minas de oro y de plata, y más de 50.000 habitantes han fijado allí su domicilio. Se habían recorrido 1.782 millas desde San Francisco en 3 días y 3 noches. 4 noches y 4 días debían bastar, según toda previsión, para llegar a Nueva York. Phileas Fogg se mantenía, por consiguiente, dentro del plazo reglamentario. Durante la noche se dejó a la izquierda del campamento de Walba, el Lodge Pole Creek. Discurría paralelamente a la vía, siguiendo sus aguas la frontera rectilínea común a los estados de Wyoming y el Colorado. A las 11 se entraba en Nebraska, se pasaba cerca del Sedgwick y se tocaba el Julesburg, situado en el brazo meridional de Platte River, allí donde se inauguró The Union Pacific Road en el 23 de octubre de 1867, cuyo ingeniero general fue J. M. Dodge, y donde se detuvieron las 2 poderosas locomotoras que remolcaban a los 9 vagones de invitados, entre los cuales figuraban el vicepresidente Durant. Allí fue donde los Sioux y los Pawnees dieron el simulacro de un combate indio. Allí brillaron los fuegos artificiales en medio de ruidosas aclamaciones. Allí, por último, se publicó por medio de una imprenta portátil el primer número del periódico Railway Pioneer. Así fue celebrada la inauguración de ese gran ferrocarril, instrumento de progreso y de civilización, trazado a través del desierto, y destinado a ensalzar entre sí ciudades que no existían aún. El silbato de la locomotora, más poderoso que la lira de Anfión, daba a hacerlas surgir muy leve,
surgir muy en breve del suelo americano. A las 8 de la mañana, el fuerte McPherson quedaba atrás. En este punto dista 357 millas de Omaha. La vía férrea seguía por la izquierda las caprichosas sinuosidades del brazo meridional de Platte River. A las 9 se llegaba a la importante ciudad de North Platte, construida entre dos brazos de ese gran río, que se vuelven a reunir alrededor de ella para formar en adelante una sola arteria, afluente considerable cuyas aguas se confunden con las del Missouri, un poco más allá de Omaha. Mr. Fogg y sus compañeros proseguían su juego, sin que ninguno de ellos se quejase de la longitud del camino. Fix había empezado a ganar unas guineas que estaba perdiendo, no siendo menos apasionado que Mr. Fogg durante aquella mañana. La suerte favoreció singularmente a éste. Los triunfos llovían, por decirlo así, en sus manos. En cierto momento, después de haber combinado un golpe atrevido, se preparaba a jugar espadas, cuando detrás del asiento salió una voz diciendo: «¡Yo jugaría oros!». Mr. Fogg, Mr. Sauda y Fix levantaron la cabeza. El coronel Proctor estaba junto a ellos. Stan Proctor y Phileas Fogg se reconocieron enseguida. «¡Ah! Usted, señor inglés», dijo el coronel. «Usted quiere jugar espadas». «Y las juego», respondió con frialdad Phileas Fogg, echando un 10 de ese palo. «Pues bien, mejor que sean oros», replicó el coronel Proctor con irritada voz, haciendo un ademán para tomar la carta jugada. «No sabe jugar». «Tal vez sea más diestro en otro juego», dijo Phileas Fogg levantándose. Solo depende ensayarlo, hijo de John Bull», replicó el personaje. Mr. Sauda había palidecido, afluyendo toda su sangre al corazón. Se había sido del brazo de Phileas Fogg, que la repelió suavemente. Picaporte iba a echarse sobre el americano, que miraba a su adversario con el aire más insultante. Pero Fix, que se había levantado, se enfrentaba al coronel Proctor. Le dijo: «Olvida que es conmigo quien debe entenderse, porque me ha injuriado y también golpeado». «Señor Fix», dijo Fogg, «perdone, pero esto me concierne a mí solo. Al pretender que yo hacía mal en jugar espadas, el coronel me ha injuriado de nuevo, y me dará una satisfacción». «Cuando y donde quiera», respondió el americano, y con el arma que quiera». Mr. Sauda intentó en vano detener a Phileas Fogg. El inspector hizo inútiles esfuerzos para hacer suya la cuestión. Picaporte quería echar al coronel por la portezuela, pero una señal de su amo lo contuvo. Phileas Fogg salió del vagón y el americano lo acompañó. «Caballero», dijo Mr. Fogg a su adversario, «tengo mucha prisa en llegar a Europa, y una tardanza cualquiera perjudicaría mucho mis intereses». «Ah, sí, ¿y a mí qué me importa?», respondió el coronel Proctor. «Caballero», dijo cortésmente Mr. Fogg, «después de nuestro encuentro en San Francisco, había concebido el proyecto de volver a América para buscarle en cuanto hubiese terminado los negocios que me llaman al antiguo continente». «Ah, sí, ¿de veras?». «¿Desea señalar sitio para dentro de 6 meses?» «Ah, sí. ¿Y por qué no 6 años?» «Digo 6 meses y seré exacto. Esas no son más que pamplinas, o al instante o nunca». «De acuerdo. ¿Va a Nueva York?» «No». «¿A Chicago?» «No». «¿A Omaha?» «Le
importa poco. ¿Conoce Plum Creek? No. Es la estación inmediata. Allí llegará el tren dentro de 1 hora y se detendrá 10 minutos, durante los cuales se puede disparar algunos tiros. De acuerdo, bajaré en la estación de Plum Creek. Y luego allí se quedará, añadió el americano con sin igual insolencia. ¿Quién sabe, caballero?, respondió Mr. Fogg, y entró en su vagón tan calmoso como de costumbre. Allí el gentleman comenzó por tranquilizar a Mistress Aouda, diciéndole que los fanfarrones no eran nunca de temer. Luego rogó a Fix que le sirviera de testigo en el encuentro que se iba a verificar. Fix no podía negarse, y Phileas Fogg prosiguió tranquilo su interrumpido juego, echando espadas con perfecta calma. A las 11 el silbato de la locomotora anunció la aproximación de la estación de Plum Creek. Mr. Fogg se levantó y, seguido de Fix, salió a la plataforma. Picaporte le acompañaba llevando un par de revólveres. Mistress Aouda se había quedado en el vagón, pálida como una muerta. En aquel momento se abrió la puerta del otro vagón y el coronel Proctor apareció seguido de su testigo, un yanqui de su temple. Pero en el momento en que los dos adversarios iban a bajar a la vía, el revisor acudió gritando: «¡No se baja, señores!». «¿Y por qué?», preguntó el coronel. «Llevamos 20 minutos de atraso y el tren no se detiene». «Pero tengo que abatirme con este señor». «Lo siento», respondió el empleado, «pero marchamos ahora mismo. Ya suena la campana». La campana sonaba, en efecto, y el tren se puso en marcha. «Lo siento muchísimo, señores», dijo entonces el revisor. «En cualquier otra circunstancia hubiera podido ayudarles, pero en definitiva, puesto que no pueden abatirse en la estación, ¿quién impide que lo hagan aquí?». «Eso no convendrá tal vez a este señorito», dijo el coronel Proctor con aire burlón. «En realidad, eso me conviene mucho», respondió Phileas Fogg. «Entonces, decididamente estamos en América», dijo el otro. Y Picaporte pensativo siguió a su amo. Los dos adversarios y sus testigos, precedidos del conductor, se fueron al último vagón, ocupado solo por algunos 10 pasajeros. El revisor les preguntó si querían dejar un momento libre el sitio a los dos caballeros, que tenían que arreglar un negocio de honor. «¿Cómo no?». Muy gozosos se mostraron los viajeros en complacer a los contendientes, y se retiraron a la plataforma. El vagón, que tenía unos 50 pies de largo, se prestaba muy bien para el caso. Los adversarios podían marchar uno contra otro entre las banquetas y fusilarse a su gusto. Nunca hubo duelo más fácil de arreglar. Mr. Fogg y el coronel Proctor, provistos cada uno de sus revólveres, entraron en el vagón. Sus testigos los encerraron. Al primer silbido de la locomotora debía comenzar el fuego. Y luego, después de un transcurso de 2 minutos, se le sacaría del coche o lo que quedase de los caballeros. Nada más sencillo, y tan sencillo, por cierto, que Fix y Picaporte sentían sus corazones latir hasta romperse. Se esperaba el silbido convenido cuando resonaron de repente unos gritos salvajes, acompañados de tiros que no procedían del vagón ocupado por los duelistas. Los disparos se escuchaban, al contrario, por la parte delantera y sobre todo a la línea del tren. En el interior de éste se oían gritos de furor. El coronel Proctor y Mr. Fogg salieron al instante del vagón y se corrieron hacia adelante, donde eran más ruidosos los gritos y los disparos. Habían comprendido que el tren era atacado por una banda de Sioux. No era la primera vez que esos atrevidos indios
habían detenido un tren. Según su costumbre, sin aguardar la parada del convoy, se habían arrojado sobre el estribo un centenar de ellos, escalando los vagones como lo hace un clown al saltar sobre un caballo al galope. Estos Sioux estaban armados con fusiles. Los viajeros, casi todos armados, repelían la agresión. Los indios habían comenzado por arrojarse sobre la máquina. El maquinista y el fogonero habían sido puestos fuera de combate. Un jefe Sioux queriendo detener el tren, pero, no sabiendo manejar el regulador, había abierto la introducción del vapor en vez de cerrarla, y la locomotora corría a una velocidad espantosa. Al mismo tiempo, los Sioux habían invadido los vagones, corrían como monos enfurecidos sobre las cubiertas, echaban abajo las portezuelas y luchaban cuerpo a cuerpo con los viajeros. El furor de equipajes había sido saqueado. La gritería y los tiros no cesaban. Sin embargo, los viajeros se defendían con valor. Ciertos vagones sostenían por medio de barricadas un sitio como verdaderos fuertes ambulantes llevados por una velocidad de 100 millas por hora. Desde el principio del ataque, Mistress Aouda se había conducido valerosamente. Revólver en mano, se defendía heroicamente, tirando por entre los cristales rotos cuando asomaba algún salvaje. Algunos 20 Sioux heridos de muerte habían caído a las vías, y no pocos habían sido cortados por las ruedas. Varios viajeros gravemente heridos yacían sobre las banquetas. Era necesario acabar. La lucha llevaba 10 minutos de duración. Tenía que terminar con ventaja para los Sioux si el tren no se paraba. En efecto, la estación del fuerte Kearney estaba a 2 millas de distancia, y una vez pasando el fuerte y en la estación siguiente, los Sioux se adueñarían fácilmente del tren. El revisor se batía al lado de Mr. Fogg cuando una bala le alcanzó. Al caer dijo: «¡Estamos perdidos! Si el tren tarda 5 minutos en detenerse». «Se detendrá», dijo Phileas Fogg, que quiso echarse fuera del vagón. «¡Quieto, señor!», le gritó Picaporte. «Yo me encargo». Phileas Fogg no tuvo tiempo de detener al animoso muchacho, que abriendo una portezuela consiguió deslizarse debajo del vagón. Y entonces, mientras la lucha continuaba y las balas se cruzaban por encima de su cabeza, recobrando su agilidad y flexibilidad de clown, arrastrándose, colgando por debajo de los coches y agarrándose ora a las cadenas, ora a las palancas del freno, pasando de uno a otro vagón con maravillosa destreza. Echó la parte delantera del tren sin ser visto. Allí colgado por una mano entre el furgón de los equipajes y el tender, desenganchó con la otra de las cadenas de seguridad, pero a consecuencia de la tracción no hubiera conseguido desenroscar la barra de enganche si un sacudimiento que la máquina experimentó no la hubiera hecho saltar, de modo que el tren, desprendido, se fue quedando atrás, mientras la locomotora huía a tremenda velocidad. Llevado por la fuerza adquirida, el tren corrió durante algunos minutos, pero los frenos se manejaron bien y el convoy se detuvo, al fin, a menos de 100 pasos de la estación de Kearney. Allí los soldados del fuerte, atraídos por los disparos, acudieron en ayuda apresuradamente. Los Sioux no habían esperado esto, y antes de pararse completamente el tren, toda la banda había desaparecido. Pero en el andén de la estación se descubrió que faltaban algunos viajeros, y entre otros el valiente francés, cuyo denuedo acababa de salvar a la mayoría. Chanfle, bueno, Picaporte no estaba, vamos a ver qué le pasó. Perfecto. Capítulo 30. No van a creer que los iba a dejar con esa incertidumbre, ¿no?
Capítulo 30, en el cual Phileas Fogg cumple simplemente con su deber. 3 viajeros, incluido Picaporte, habían desaparecido. ¿Habían muerto en la lucha? ¿Estarían prisioneros? No podía saberse todavía. Los heridos eran bastante numerosos, pero ninguno lo estaba mortalmente. Uno de los más graves era el coronel Proctor, que se había batido valerosamente a pesar de todo, recibiendo un balazo en la ingle. Fue trasladado a la estación con otros viajeros que reclamaban ciudadanos inmediatos. Mistress Aouda estaba a salvo. Phileas Fogg, que no había sido de los menos ardientes en la lucha, salió sin un rasguño. Fix estaba herido en el brazo, pero levemente. Pero Picaporte faltaba, y los ojos de la joven Aouda vertían abundantes lágrimas. Todos los viajeros habían abandonado el tren. Las ruedas de los vagones estaban manchadas de sangre. De los cubos y de los ejes colgaban informes despojosos. Se veían por la llanura largos rastros tenebrosos hasta donde alcanzaba la vista. Los últimos indios desaparecían entonces por el sur, hasta el río Republican. Mr. Fogg permanecía quieto y cruzado de brazos. Tenía que adoptar una grave resolución. Mistress Aouda le miraba sin pronunciar palabra. Comprendió él esta mirada. Si su criado estaba prisionero, ¿no debía intentarlo todo para liberarlo de los indios? Lo encontraré, vivo o muerto, Lo encontraré vivo o muerto, dijo sencillamente a Mistress Aouda. Oh, Mr. Fogg, dijo la joven haciendo las manos de su compañero y bañándolas de lágrimas. Vivo, si no perdemos ni un minuto, añadió Mr. Fogg. Con esta resolución, Phileas Fogg se sacrificaba por entero. Acababa de decretar su ruina. Un solo día de atraso le hacía faltar a la salida del vapor de Nueva York y perdería la apuesta irrevocablemente, pero no vaciló ante la idea de cumplir con su deber. El capitán que mandaba el fuerte Kingley estaba ahí. Sus soldados, un centenar de hombres, se habían puesto a la defensiva, por si los Sioux se alzaban contra la estación. Señor, dijo Mr. Fogg al capitán, 3 viajeros han desaparecido. ¿Muertos?, preguntó el capitán. ¿Muertos o prisioneros?, respondió Phileas Fogg. Esta es una incertidumbre que debemos aclarar. ¿Tiene intención de perseguir a los Sioux? Oh, esto es grave, dijo el capitán. Esos indios pueden huir hasta más allá de Arkansas. No puedo abandonar el fuerte que me está confiado. Señor, repuso Phileas Fogg, se trata de la vida de 3 hombres. Sin duda, pero ¿puedo arriesgar más de 50 para salvar 3? No, yo no sé si puede, pero hay que hacer algo. Caballero, respondió el capitán, nadie tiene que enseñarme cuál es mi deber. Sea, dijo con frialdad Phileas Fogg, iré solo. Señor, ¿solo en persecución de Sioux?, exclamó el capitán. Sí, solo en persecución de todos esos Sioux, añadió Fix. ¿Quiere que deje perecer a ese infeliz a quien todos los que están aquí deben la vida? ¿A alguien que nos ha salvado la vida a todos nosotros? Iré. Pues bien, no irá solo, dijo el capitán conmovido a pesar suyo. No, tiene corazón valiente, 30 hombres de buena voluntad, añadió volviéndose hacia los soldados. Toda la compañía avanzó en masa. El capitán tuvo que elegir 30 soldados, poniéndolos a las órdenes de un viejo sargento. Muchas gracias, capitán, dijo Mr. Fogg. ¿Puedo acompañarle?
preguntó Fix al gentleman. —Como guste, caballero —le respondió Phileas Fogg—, pero si desea prestarme un servicio, debe quedarse junto a Mistress Aouida, en el caso de que me suceda algo. Una palidez súbita invadió el rostro del inspector de policía. Separarse de a quien había seguido paso a paso con tanta persistencia, dejarle. Fix miró con atención al gentleman, y a pesar de sus prevenciones, bajó la vista ante aquella mirada franca y serena. —Me quedaré —dijo. Algunos instantes después, Mr. Fogg, tras estrechar la mano de la joven y de entregarle su precioso saco de viaje, partía con el sargento y su reducida tropa, diciendo a los soldados: —Amigos míos, hay 1000 libras para vosotros si salvamos a los prisioneros. Eran las 12 y algunos minutos. Mistress Aouida se había retirado a un cuarto de la estación, y allí sola aguardó, pensando en Phileas Fogg, en su sencilla y grandiosa generosidad, en su sereno valor. Mr. Fogg había sacrificado su fortuna y ahora se jugaba la vida, todo sin vacilación, por deber, sin alarde. Phileas Fogg era un héroe ante ella. El inspector Fix no pensaba del mismo modo. No podía contener su agitación. Se paseaba calenturiento por el andén de la estación. Estaba arrepentido de haberse dejado subyugar en el primer momento por Mr. Fogg, y comprendía la necedad en que había incurrido dejándole marchar. ¿Cómo había podido consentir en separarse de aquel a quien acababa de seguir alrededor del mundo? Se reconvenía a sí mismo, se acusaba, se trataba como si hubiera sido el director de la policía metropolitana amonestando a un agente sorprendido en un delito de candidez. He sido inepto. El otro le habrá dicho quién era yo. Ha partido y no volverá. ¿Dónde encontrarle ahora? Pero ¿cómo he podido dejarme fascinar así? Yo, Fix, pensar que es realmente un héroe, que llevo en mi bolsillo la orden de prisión. Decididamente soy un animal. Ese Fogg no es un héroe, es un ladrón. Así razonaba el inspector de policía, mientras las horas transcurrían lentamente. No sabía qué hacer. Algunas veces pensaba decírselo todo a Mistress Aouida, pero comprendía de qué modo serían acogidas sus palabras por la joven. ¿Qué partido tomar? ¿Irse a través de las llanuras en seguimiento de Fogg? ¿No le parecía imposible volver a dar con él? Las huellas del desacaamiento estaban impresas todavía en el nevado suelo, pero pronto todo vestigio quedaría borrado bajo la nueva capa de nieve. Entonces el desaliento de Fix se apoderó de él. Experimentó un insuperable deseo de abandonar la partida, y precisamente se le ofreció ocasión de seguir el viaje partiendo de la estación de Kearney. En efecto, a las 2 de la tarde, mientras la nieve caía en grandes copos, se oyeron unos silbidos procedentes del este. Una sombra enorme precedía de un resplandor rojizo. Avanzaba con lentitud, considerablemente abultada por fantásticas brumas. Sin embargo, ningún tren en la parte del este era esperado. Perdido por telégrafo el auxilio no podía llegar tan pronto, y el tren de Omaha a San Francisco no debía pasar hasta el día siguiente. No tardó en saberse lo que era. La locomotora, que andaba a corto vapor y dando grandes silbidos, era la que, después de haberse separado del tren, había continuado su marcha con tan espantosa velocidad, llevando al maquinista y furgonero inanimados. Habían recorrido muchas millas y después, apagándose el fuego por falta de combustible, la velocidad se fue amortiguando, hasta que la máquina se detuvo 20 millas más allá de la estación de Kearney. Ni el maquinista ni el furgonero habían sucumbido, y después de un desmayo bastante prolongado, habían recobrado los sentidos. La máquina estaba entonces parada, cuando el maquinista vio en el desierto con la locomotora sola.
Comprendió en parte lo ocurrido, y sin explicarse de qué modo se había efectuado la separación, no dudaba de que el tren estaba atrás esperando auxilio. No vaciló el maquinista. Proseguir el camino en dirección de Omaha era prudente. Volver hacia el tren en cuyo saqueo estaría quizá ocupados todavía los indios. Era peligroso. No importa. Se rellenó la hornilla de combustible. El fuego se reanimó. La presión volvió a subir. Y a las 2 de la tarde, la máquina regresaba a la estación de Kearney, siendo ella la que silbaba entre la bruma. Fue para los viajeros ver que la locomotora se ponía a la cabeza del tren una gran satisfacción. Ahora podrían continuar el viaje tan desgraciadamente interrumpido. Al llegar la máquina, Mistress Aouda preguntó al conductor: ¿Va a marchar? Al momento, señora. Pero esos prisioneros, nuestros desventurados compañeros. No puedo interrumpir el servicio, respondió el conductor. Ya llevamos 3 horas de atraso. ¿Y cuándo pasará el otro tren procedente de San Francisco? Mañana por la tarde, señora. Mañana por la tarde. Pero será tarde. Es preciso aguardar. Imposible si quiere partir al coche. No me iré, respondió la joven. Fix había oído la conversación. Algunos momentos antes, cuando todo medio de la locomoción le faltaba, estaba decidido a marcharse. Y ahora que el tren estaba allí y no tenía más que ocupar su asiento, le retenía un irresistible impulso. El andén le quemaba los pies, pero no podía desprenderse de allí. Volvía a sus encontradas ideas, y la cólera del fracaso le ahogaba. Quería luchar hasta el fin. Los viajeros y algunos heridos, entre ellos el coronel Proctor, cuyo estado era grave, habían tomado asiento en los vagones. Se oía el zumbido de la caldera y el vapor se desprendía por las válvulas. El maquinista silbó. El tren se puso en marcha y desapareció, mezclando su blanco humo con el torbellino de las nieves. El inspector Fix había quedado en tierra. Algunas horas transcurrieron. El tiempo era muy malo y el frío excesivo. Fix, sentado en un banco, permanecía inmóvil hasta el punto de parecer dormido. Mistress Aouda, a pesar de la nevada, salía cada momento del cuarto en que estaba a su disposición. Llegaba hasta el extremo del andén, tratando de penetrar la bruma con la mirada y procurando escuchar si se percibía algún ruido. Pero nada. Castigada por el frío, volvía a su aposento para volver a salir algunos momentos más tarde, y siempre inútilmente. Llegó la noche, y el destacamento no había regresado. ¿Dónde estaría? ¿Habría alcanzado a los indios? ¿Habría habido lucha? ¿O acaso los soldados, perdidos en medio de la nieve, daban vueltas sin sentido? El capitán del fuerte Kearney estaba muy inquieto, si bien procuraba disimularlo. Por la noche la nieve no cayó en tanta abundancia, pero creció la intensidad del frío. La mirada más intrépida no hubiera considerado sin espanto esa oscura inmensidad. Reinaba un absoluto silencio en la llanura, cuya infinita calma no era turbada ni por el vuelo de las aves ni por el paso de las fieras. Durante toda aquella noche, Mistress Aouda, con el ánimo entregado a siniestros presentimientos, con el corazón lleno de angustias, anduvo por la linde de la pradera. Su imaginación la llevaba lejos, mostrándose 1000 peligros. No es posible expresar lo que sufrió durante tan largas horas. Fix permanecía quieto, en el mismo sitio, pero tampoco dormía. En cierto momento se le acercó un hombre y le habló, pero la gente lo despidió después de haber respondido negativamente. Perdón. Así transcurrió la noche. Al alba, el disco medio apagado del sol se levantó sobre un horizonte nublado.
pudiendo, sin embargo, la vista extenderse hasta 2 millas de distancia. Phileas Fogg y el destacamento se habían dirigido hacia el sur, y por este lado no se divisaba más que el desierto. Eran entonces las 7 de la mañana. El capitán, muy caviloso, no sabía qué partido tomar. ¿Debería enviar otro destacamento en auxilio del primero? ¿Debía sacrificar más hombres con tan poca probabilidad de salvar a los que habían sacrificado primero? Pero su vacilación no duró. Llamó con una seña a uno de sus tenientes, dándole orden de hacer un reconocimiento por el sur. Sonaron unos tiros. ¿Era esto una señal? Los soldados salieron del fuerte. A media milla vieron un pequeño grupo que venía ordenadamente. Mr. Fogg iba a la cabeza, y junto a él estaban Picaporte y los otros 2 viajeros, liberados entre las manos de los Sioux. Había habido combate a 10 millas al sur de Kearney, pocos momentos antes de la llegada del destacamento. Picaporte y los 2 compañeros estaban ya luchando con sus guardianes, y el francés había derribado a 3 a puñetazos cuando su amo y los soldados se precipitaron en su auxilio. Todos salvadores y salvados fueron acogidos con gritos de alegría. Phileas Fogg distribuyó entre los soldados la prima que les había prometido. Picaporte repetía, no sin razón: «Decididamente, es preciso reconocer que cuestó muy caro a mi amo». Sin pronunciar una palabra, Fix contemplaba a Mr. Fogg. Y hubiera sido difícil analizar las impresiones que luchaban en su interior. En cuanto a Mistress Aouda, había tomado la mano del gentleman y la estrechaba entre las suyas sin pronunciar palabra. Picaporte había buscado el tren en la estación, creyendo encontrarla allí, dispuesto a correr hacia Omaha, y esperando a que el tren podría ganar aún el tiempo perdido. «¡El tren! ¡El tren!», gritaba. «Se marchó», respondió Fix. «¿Y el siguiente tren cuándo pasa?», preguntó Mr. Fogg. «Esta noche». «Oh», dijo simplemente el impasible gentleman. Bueno, esos fueron los capítulos de hoy. Bueno, no los iba a dejar con la incertidumbre de si Picaporte estaba bien o no. La verdad es que ha sido un gran alivio. Y bueno, voy a, a explicarles la actividad. Va a estar aquí mismo en Facebook. Y se trata de una hoja donde pueden colorear a Phileas Fogg y a Picaporte y escribir sus características y lo que a ustedes más les gusta de los personajes. Bueno, muchísimas gracias por todo y nos vemos la próxima semana. ¡Adiós!